Ahora estamos en Italia. Un viajero que llegó desde Sudáfrica llamó la atención de las autoridades del aeropuerto de Roma y fue detenido para revisarlo más en profundidad. Do you have a friend here? No. Nothing. But this is your luggage, it's yours. Yes, it's mine. I bought it and then I put my clothes. Yes, one person give you this luggage. El hombre se comportaba de una manera extraña y es por eso que fue llevado a un lugar aparte para ser revisado por las autoridades. Do you work for an organization? I'm working in a jet company. In a company. Yeah, you're sure. If you don't speak with the police, you will go in the prison for 10 years. I ask you again. Do you want to speak with the police? Your luggage is yours. Yes, it's mine. I told you. Yeah. Okay. Peter. La revisión de su equipaje reveló que llevaba más de 1.600.000 euros de heroína que intentó camuflar con un picante oloroso. What is this? I don't know. You are sure? You don't have a friend here? No. What is this? You don't know this. Ahora estamos en Australia, donde la policía notó que este hombre que no conocía a nadie traía una cantidad de chocolates de regalo. Basically, he's come with no clothing. He's got 4.5 kilos of chocolate and alcohol. It is quite unusual for a holidaymaker to bring such a large amount of chocolates, considering he doesn't know anybody in Australia. He's got no contacts here, so he's not bringing any gifts. El hombre traía 245 chocolates que repelían un olor bastante extraño. En su interior encontrarían el contrabando. Oh, stink! What a strong smell. Estos supuestos chocolates tenían un olor llamativo. La policía cree que el hombre había ingerido las cápsulas para luego evacuarlas y ponerlas en este lugar. En el interior de las mismas se encontró un gran contrabando de cocaína. La revisión de este hombre no terminaría ahí. Además de los supuestos chocolates que había expulsado, el hombre decía que llevaba alcohol para regalar a unos amigos. There is a box of Johnny Walker full of pellets. It's possible that he had them all inside of him solely because of the smell. Lo llamativo de esta mujer era que tenía demasiados sellos en su pasaporte, por lo que fue interrogada. Is this your laptop? It's me. It's yours, yeah? Did you buy this one or someone give to you? My sister go to buy. Your sister buy this, okay. For you or for someone else? For me. For you, okay. I just want to check if there's anything inside this one, okay? Okay. Esta mujer tenía 2 computadoras portátiles que fueron controladas. Mientras la primera no arrojó señas de narcotráfico, la segunda tenía un contrabando en su interior. Wow. It's huge. Llamativamente, cuando chequearon el teléfono de la mujer, tenía fotos de drogas. That one. There's one thing you might else you want to bring up. Pictures of some pills. They don't look like. En una siguiente investigación, la policía encontró unas píldoras, aunque después del testeo se determinó que no eran drogas ilegales. They got specks in them. They look like ecstasy. They really do. What is in this pill I am pointing to? What is it? Yeah. Medication. What is it? Tell me what the medication is. Just be honest. 佢知啱啱先開俾我嘅喎，都未食過添。 It was only prescribed to me just then, so I... Este hombre australiano tenía muchos ingresos a Latinoamérica, por lo que llamó la atención de las autoridades. Luego, una historia más profunda comenzaría a revelarse. So you're an Australian resident. You've been living here for Permanent resident. I've been here 45 years. 45 years. I'm 47. You don't have an Australian passport? No. Let's have a look through the bags. El hombre retornaba de un viaje corto desde Chile hacia Australia.
En las primeras revisiones de su maleta encontraron un fuerte olor proveniente de las telas de las mismas. Es por eso que la policía temía que este hombre traiga drogas consigo. El testeo da positivo. Aunque no hay sustancia, la maleta parece estar impregnada en algo ilegal. Llamativamente para la policía, la maleta no tenía sustancias, por lo que las sustancias estaban dentro del hombre. Sending you for an internal body scan. Yeah, sure. Okay. We're just going to go over there now. We'll have a bit of a chat about it, and we'll take it from there. Este hombre ahora es escoltado por la policía hasta un hospital, donde aguardarán que expulse las sustancias que lleva en el interior. Algo similar ocurrió en el próximo caso, aunque termina de una manera mucho más violenta. Observen a este hombre. Al hombre le dieron laxantes para que expulse las cápsulas que tenía en su interior. Pidió ir al baño, pero la policía necesitaba conservar las evidencias. No toilet. And they said, right, you've got to go in that bucket. I said, what? 5 minutes later, I'm squatting over this bucket. I'm feeling embarrassed. I'm squeezing my stomach. And it was like a machine gun. A este hombre le tomó más de 2 días poder expulsar todas las cápsulas que tenía en su interior. Luego, ha sido llevado hacia la cárcel. Ahora, en el aeropuerto, los zapatos de una mujer llaman la atención de la policía aeroportuaria, pero por la forma que tenían sus tacones. I'm just kind of confused right now. What are you confused? Because I don't know how this is happening. We've got a concealment, an unknown substance of some sort. Al ser interrogada, la mujer negó que conociera que tenía sustancias en el interior de los zapatos, pero por supuesto quedó detenida. En este caso, han sido los perros policía del aeropuerto los que dieron el aviso de un olor extraño saliendo del equipaje de esta mujer y su acompañante. Passengers have been brought down from the transit area and we're just about to go and do the search now. Una vez más, acercan al perro hasta el equipaje para confirmar que se ha detectado algo extraño. There's quite a strong chemical kind of smell. Not too sure what it is, but it's definitely not normal to have that kind of smell on your clothing. Hi. Good boys. Una parte del equipaje de la mujer es cortada y puesta a consideración del narcotest. El resultado es positivo. Cut a little bit off and nick test it to see what is inside or what's it containing. Luego de un segundo test, la mitad rosa y la mitad celeste confirman que es cocaína. Half and half blue, half pink, which is exactly what we want. So that's a positive on the nick test. Nunca se sabe quién llamará la atención de los perfiladores del aeropuerto. En este caso, fue una abuela que despertó la atención de las autoridades, ya que se había cambiado de ropa en el interior de uno de los baños del aeropuerto, por lo que procedieron a revisarla. On the X-ray, it's sort of uneven. As it goes in, it shows that there may be something in. En un momento, las sospechas de la policía son confirmadas. Rompen la computadora y encuentran un sospechoso paquete. Luego, se confirmaría que es cocaína. Esta abuela finalmente pasará varios años en la cárcel. Ahora, es un hombre que deambulaba por el aeropuerto el que llama la atención de las autoridades, que se acercan para pedirle su pasaje. Hello, sir. You've got your passport on you, please. That's great. You've got your ticket as well. Any ticket? And where do you live, sir? In Holland? El hombre era sospechoso, pero no encontraron nada en su equipaje,
por lo que las autoridades decidieron realizar un chequeo con rayos X para descubrir que en su interior estaba repleto de cocaína. Esta persona terminará el año tras las rejas. Este es el caso de dos mujeres de 18 y 28 años de edad que fueron detectadas y detenidas por los agentes en Madrid. El caso era su extraña cabellera. Viajaban desde Brasil en 2 vuelos procedentes de San Pablo, en diferentes días incluso, y en su peluca encontraron sustancias estupefacientes. Se hallaban distribuidas en 6 paquetes ovalados. Los paquetes estaban cosidos y sujetos con trenzas a su pelo natural. Esto era lo que sucedía. Los narcotraficantes siempre buscan formas diferentes para intentar introducir la droga en el país, evitando los controles policiales. Para ello buscan formas diferentes, como en latas de melocotones. Nos hemos encontrado también droga en cajas de langostinos, en sillas de ruedas, en tablas de snowboard o incluso una mujer que las llevaba en sus prótesis mamarias. Según informa la Policía Nacional, este nuevo método de introducción de sustancias estupefacientes es muy elaborado y de difícil detección, debido a que el falso cabello se ve muy real. Los envoltorios se encontraban perfectamente adheridos y sin sobresalir de la peluca, lo que permite ocultar la sustancia de tal forma que a simple vista resulta imperceptible. Claro que hay pelucas y pelucas. Si has visto nuestro otro informe, este hombre intentó ingresar droga de esta manera. Y aquí te dejamos el link para que veas el caso de Don Pelucón. Intentaban viajar desde Colombia a España con más de 20 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje. Llevaba una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína. Y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las dos mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño. 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevaban en su maleta. Con unos 10 millones de pasajeros por año, el aeropuerto El Dorado no solo es el más transitado de Colombia, sino también es víctima de los delincuentes que intentan salirse con las suyas, por todos los métodos. Entre ellos, las fachadas más inocentes pueden ocultar algo. En este caso, el nerviosismo por tratar de mantener unida a su familia al ingreso del vuelo que iban a tomar hizo sospechar a las autoridades de que había algún secreto entre la pareja de esposos que se disponía a viajar a Estambul junto a sus 2 pequeños y a la invidente abuela de ellos. Una vez abordado por los investigadores, las inconsistencias en las respuestas a las preguntas terminaron por delatarlos. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El plan de esta familia quedó al descubierto cuando el padre insistió en que debía llevar su valija como equipaje de mano, pese a que el peso y el volumen se lo impedían. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Con la colaboración de los perros, la policía logró incautar al menos 77 prendas repletas de cocaína. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La droga estaba distribuida en las prendas de los niños, un bebé de 5 meses y el otro menor de 3 años. Todo hacía creer que el año había comenzado tranquilo en el aeropuerto de Madrid, Barajas, hasta que el día 3 de enero,
un hombre en silla de ruedas que venía desde República Dominicana y tenía pensado tomar una conexión hacia Málaga, fue interrogado por los agentes y descubrieron inmediatamente lo que ocultaba. Esta persona de 55 años fue detenida en Barajas cuando la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica que era de su propiedad. La intención del hombre era realizar la conexión hacia Málaga sin realizar los controles del aeropuerto de Madrid, pero atrajo la atención de la policía mientras estaba siendo trasladado en una silla de ruedas, propiedad del aeropuerto, hacia la zona de desembarque. Los agentes se fijaron en él y lo interrogaron. El hombre mostró signos de nerviosismo y respondió de manera incoherente a las preguntas, por lo que la policía decidió registrar el equipaje. Además de las maletas, el hombre había facturado una silla de ruedas eléctrica, en la cual la policía encontró 10 kilos de cocaína ocultos y repartidos en un doble fondo, practicado tanto en el asiento como en el respaldo. El hombre fue detenido y, según las leyes españolas, le podría caber una pena de 9 a 12 años de prisión. Estas imágenes reflejan cómo terminan muchos de los narcotraficantes. Este pasajero provenía de Bolivia y fue sorprendido por la policía de Barcelona luego de notar que tenía 4 kilos de cocaína adherida al cuerpo con una tela adhesiva. La operación terminó con 6 personas detenidas, entre ellos el encargado de transportar la droga, Alberto, de 49 años, un español que fue sorprendido cuando se disponía a hacer entrega de la droga. El arrestado llevaba 6 bolsas de plástico con la sustancia, que estaban repartidas por todo su cuerpo, en los glúteos, en la zona lumbar y en la espalda, cubiertos con una faja de color piel para disimular la carga. Este método de narcotráfico es muy habitual. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Madrid por un control sorpresivo que la notó nerviosa. Una vez realizado un cacheo, los agentes observaron que debajo de la ropa ocultaban 52 envoltorios de látex con cocaína, mientras que esta imagen es de un pasajero que llevaba 122 paquetes repletos de cocaína, un joven de 19 años con casi 3 kilos de la droga, que ya está a disposición de las autoridades. Una mujer de 28 años pretendía abordar un vuelo con destino a Madrid. Durante el control de rayos X, realizado por la DINAC, detectaron características sospechosas en la maleta. Con la intervención de agentes especiales de la SENAD y un can detector de drogas, las sospechas se incrementaron. Luego se procedió a la revisión de la maleta, que contaba con doble fondo y una cobertura mediante láminas de plomo. En su interior se ocultaban 10 paquetes que, tras el análisis primario, resultaron ser más de 2 kilos de cocaína. La droga en España tiene un valor aproximado de $150.000. Esta es la prueba de narcotest. Lo que van a hacer es derramar unos reactivos a una muestra del polvo que vamos a sacar aleatoriamente, eso significa al azar, de 5 de los 10 paquetes, ¿sí? Si se pone azul, significa que para nosotros es supuesta cocaína, ¿sí? La utilización de brigadas caninas es un elemento muy importante en todos los aeropuertos del mundo. En este caso, la SENAD de Paraguay informó que Akira, este perro detector, dio con 3,772 kilogramos de cocaína que estaban ocultos en forma de lámina en una pared lateral de una maleta. En el procedimiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi,
también participaron los funcionarios de aduanas. La maleta pertenecía a Gloria Carolina, una mujer paraguaya de 30 años, de profesión entrenadora física y maquilladora, oriunda de Ciudad del Este, quien pretendía abordar un vuelo con destino final a Valencia, España. La mujer quedó detenida tras el procedimiento. Todo comenzó en el área de bodega de cargas y encomiendas, donde Akira alertó a su guía de la posible existencia de drogas dentro de una maleta. El hecho fue comunicado al fiscal, quien se hizo presente en el lugar. La mujer y las evidencias fueron remitidas hasta la base de operaciones de la SENAD en Asunción. La droga incautada tiene un valor de aproximadamente 250.000 euros en el mercado europeo. Aquí estamos en el aeropuerto Haneda. Es la puerta de entrada hacia Japón desde todo el mundo. Los agentes de la aduana se fijan en esta mujer que llega desde un viaje con unas bolsas de marcas reconocidas. Una mujer japonesa que regresó en un vuelo desde Bangkok. En el carrito se pueden ver una maleta grande y bolsas de artículos de marcas de lujo. El funcionario de aduana puso su atención. Aparentemente, esta persona había comprado un bolso que valía unos 40.000 yenes, cuando la franquicia para ingresar al país es de solo 20.000. La mujer cree que por haberlo comprado en uno de los free shops dentro de un ambiente aeroportuario, podía ingresarlo, pero esto no es así. Si lo comprado localmente supera los 20.000 yenes, se aplicarán impuestos. Finalmente, la mujer debe pagar una multa de unos 58.000 yenes por un artículo que costó cerca de 40.000. Ahora, estamos en el Aeropuerto Internacional Murtala, en Laos, Nigeria. Este hombre iba camino a Vietnam y fue atrapado por la seguridad del aeropuerto tratando de hacer un contrabando. What's your name? Chibike. Okay. Chibike, where are you traveling to? Ho Chi Minh. Okay. What is taking you to Vietnam? Business. I want to open a new shop. Okay. Which airline are you traveling on? The one in. Okay. Which airline are you traveling on? Okay. Is this your bag? El hombre contó que se dirigía a ese país para iniciar un negocio para su esposa, lo cual requería que compre algunas maletas nuevas. Esto llamó la atención de la policía, quienes lo llevaron hasta una sala de control. Abrieron un compartimento dentro del equipaje y se descubrió un paquete de droga. As I was coming out from my hospital, I saw that I don't have something to do with my clothes. So I asked somebody to get me back. Kind of close to the person left it that while I was with them, I think the number of it. So I stopped by, I did a window, and I arranged my clothing inside. La policía notó la presencia de este hombre, que tenía una droga envuelta en papel de aluminio y estaba disfrazada para ser parte del equipaje. La seguridad del aeropuerto fue lo suficientemente inteligente como para encontrarla. El hombre actuaba de manera sospechosa, por lo que deciden revisarlo. En él encontraron algo más de lo que imaginaban. Luego de que notaran de que actuaba de manera sospechosa, el hombre trató de huir y aceleró su paso cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. En su equipaje tenía unos 23 kilogramos de droga. Y mirá en unos segundos cómo van a terminar estos dos choferes de un ómnibus. Habían salido desde Barranquilla, en Colombia. Tenían un trayecto por un camino rural, pero no contaban con un control de rutina de la policía colombiana. Empezaron a revisar y,
Debajo de los asientos, en el pasillo, en la carrocería, en todos lados. Este era un ómnibus que transportaba más de 300 paquetes y en cada uno de ellos había 1 kilogramo de cocaína. Es por eso que las autoridades intervinieron en este micro transportando una gran cantidad de estupefacientes. En condición de captura a disposición de la Fiscalía. Vale, tiene derecho a guardar silencio. Las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y no están obligadas a declarar en contra de tu cónyuge, compañero permanente o pariente entre el 4º grado de consanguinidad. A los choferes les tuvieron que leer los derechos porque a partir de este momento quedaban detenidos. Seguimos en Colombia. Este hombre actuaba sospechoso y la policía decidió detenerlo. Que si al momento de que esto figura es un dispositivo para prioridad. Al llevarlo a una sala retirada, decidieron realizar la prueba narcotest y en este momento se decidirá la suerte de esa persona. Azul celeste es positivo para cocaína. Este individuo transportaba estos paquetes con la intención de llevarlos hacia Europa, ya que allí la droga aumenta exponencialmente su valor. Pasará 6 años en la cárcel. Ahora estamos en el aeropuerto internacional de Dubái. Este hombre, con sus técnicas, logró llegar hasta aquí. Okay. Like new. Six blasta. Okay. A pesar de haber pasado por los más estrictos controles durante su largo vuelo, logró llegar hasta Dubái con este cargamento que la policía descubrió. Sí, okay. La droga se encontraba oculta en 2 cajas de iPhone. Y les recuerdo, amigos de Aeropuerto en Alerta, que en Dubái existe la pena de muerte. Nobody touch any bag, okay? Este sospechoso es detenido por la policía aeroportuaria, pero no sabrán el ingenio que tenía el contrabando que llevaba. El hombre fue llevado a una sala para su revisación. En la ropa no encontraron nada, pero en los zapatos encontraron un contrabando muy creativo. Al revisar la suela de sus zapatos, la policía finalmente halló lo que buscaba. Allí estaba escondido un paquete de cocaína. Este hombre de 21 años viajaba con su esposa desde Colombia. Logró llegar hasta la seguridad aeroportuaria, pero el contenido de su maleta llamó la atención de las autoridades. It's like a very thick sort of wet paste. It was in the very bottom of the bag, sealed in plastic.
Generalmente, los contrabandos son en forma de polvo, pero el contenido de esta maleta era distinto, por lo que debía ser analizado. Come up positive for cocaine hydrochloride. Cuando llega el resultado del test, es positivo para cocaína. Ahora será el turno de controlar a la mujer que viajaba con este hombre de 21 años. No, just leave these out. Yeah. Llamativamente, en el equipaje de la mujer no se encontró ninguna sustancia y la dejaron ir, pero el hombre de 21 años tenía más de 600 gramos de droga. Es por eso que deberá pasar 7 años en la cárcel. Aquí, la policía del aeropuerto se sorprende por el llamativo peinado de esta persona y, por supuesto, deberán controlarlo. Est-ce que s'il faut pas autochtone des opos? En su peluca, esta mujer intentaba contrabandear más de $10.000 en droga. Por supuesto, era un acto muy llamativo y despertó la atención de las autoridades que la revisaron. Ahora vemos a un hombre con túnica de monje. Un hecho conocido es que las mulas de drogas hacen lo que sea por desesperación para ganar un poco de dinero rápido. Tampoco es tanto, pero sin embargo, ninguna mula fue tan allá. Esta persona desbloqueó un nuevo nivel de locura creativa en una gran apuesta. Para contrabandear una cantidad escandalosa de drogas, este joven genio malvado usó una enorme túnica de monje budista, pero debajo de esta vestimenta poco convencional había alrededor de $2,5 millones en drogas. Lo más interesante de todo fue que este cerebro criminal no era ni siquiera un monje, ni siquiera sabemos si era religioso. Se trataba de un estudiante universitario de Camboya de 21 años. Las autoridades luego contaron que era taiwanés y que había comprado las drogas en Camboya para revenderlas en Japón. Pero lamentablemente para él, la aduana japonesa se negó a dejarse engañar tan fácilmente. Una investigación rápida reveló varios paquetes de drogas, pegado con cinta adhesiva a los muslos y a otras partes del cuerpo, unas 13 libras en total. Lu se llamaba este hombre, que dividió las drogas en 40 bolsas por si acaso. El valor era de 370 millones de yenes japoneses, o casi $2,5 millones. Obviamente, las autoridades quedaron impactadas y le preguntaron por qué elegiría este disfraz tan llamativo. Y el hombre respondió que se había vestido con un atuendo similar unos meses antes al entrar a Japón y que nadie le preguntó nada, entonces lo vio como una gran oportunidad. Ahora estamos en Nueva York. Se trata de la TSA en el aeropuerto JFK, que atrapó a 2 viajeros que intentaban contrabandear cocaína a los Estados Unidos. Los tipos habían pasado la frontera de su país de origen y pegado con cinta adhesiva los paquetes a sus cuerpos, especialmente en las piernas. Pero los oficiales de control fronterizo lograron sentir que algo andaba mal. Lamentablemente, estos tipos habían abordado el vuelo desde República Dominicana junto a oficiales que los vieron sospechosos y que simplemente al llegar a su destino los condujeron a una habitación privada para su revisación. Y fue cuando se revelaron los hechos desagradables. Ariel García, uno de los culpables, tenía 11 libras de cocaína, con un valor de casi $200,000. El otro tipo es Elvin Montilla, que tenía 12 libras y el valor de más de $200,000. Los desafortunados individuos fueron arrestados y entregados a la justicia. Ahora, vamos a repasar algunos de los casos de gente que intentó contrabandear droga dentro de su cuerpo.
Aquí estamos en Entebbe. La Policía de Aviación recibió información de inteligencia el 17 de junio que sospechaba que un pasajero que viajaba desde Brasil en un vuelo de Ethiopian Airlines llevaba cocaína. Allí fue cuando detuvieron a esta mujer venezolana de 24 años que era sospechosa de posesión y tráfico. Luego se comprobó que Doralis Rodríguez Facúndez llevaba los narcóticos en su cuerpo. Tenía 114 dediles de cocaína con un peso de 1,6 kilogramos. La policía sospechaba de más pasajeros, pero hasta el momento es la única persona capturada. Seguimos avanzando con estos casos, ya que es uno de los métodos de contrabando más antiguos y lamentablemente más populares del mundo. Lamentablemente, ya que esta gente arriesga su vida. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional Gandhi, un loco intento de contrabandear cocaína mediante la ingestión. Una pasajera que resultó ser de Uganda había ingerido estos gránulos cuidadosamente diseñados y se abría camino a través de la terminal cuando fue detectada por las autoridades. Los funcionarios se sintieron atraídos hacia ella debido a la mirada, que parecía preocupada, y también a sus movimientos corporales incómodos. Cuando se le acercaron, evitó cualquier conversación y al mismo tiempo se negó a ser asistida. Mientras tanto, los oficiales podían ver claramente que esta persona estaba incómoda. Después de un poco más de observación, la señora fue interceptada y la interrogaron. Ahí confesó que había ingerido 91 cápsulas de drogas. Al enterarse de esto, inmediatamente fue derivada al hospital y allí encontraron estas bolitas ovaladas con las que había llenado su cuerpo. Obviamente, la mujer fue detenida y obligada a expulsar esta sustancia durante varios días hasta que se recuperaron las 91 cápsulas en total, casi 1 kilogramo de cocaína. Ahora estamos en Guyana, un lugar de donde no vienen muchas noticias habitualmente. Aeropuerto Internacional J.D. Jahan. Un hombre mostró a las autoridades lo loco que estaba cuando se tragó varias bolitas de cocaína momentos antes de abordar su vuelo hacia los Estados Unidos. Esta persona, de 46 años, al principio negó toda acusación de los funcionarios del aeropuerto, que al principio le creyeron porque su maleta y ropa personal no tenían ningún rastro de narcótico. Pero sin embargo los oficiales no le sacaron los ojos de encima, ya que estaba muy nervioso. Esto les hizo sospechar que la persona había ingerido algo. Fue arrastrado al departamento de rayos X y la verdad salió a la luz. En su interior tenía numerosos dediles de cocaína nadando en su cuerpo. Obviamente el pobre hombre quedó detenido y al otro día fue obligado a expulsar todo durante un par de días mientras era atentamente vigilado por la policía. Ahora vemos a dos tanzanianos que llevaron su ambición de hacer riqueza al siguiente nivel. Los dos ingirieron una cantidad escandalosa de cocaína. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Cochan. Uno de ellos, llamado Omari Jongo, tenía más de 100 cápsulas en su estómago. Son casi 2 kilogramos de contrabando. Y el otro pasajero era una mujer llamada Verónica que tenía menos cantidad, pero todavía llegaba a 1 kilogramo. Estas personas terminaron arrestadas gracias a los rayos X. ¿Quién sabe dónde hubieran terminado estas drogas si las autoridades del aeropuerto no se hubieran dado cuenta de lo mismo? Ahora vemos a un extranjero ambicioso que en su interior tenía 74 cápsulas por un total de 1,1 kg de cocaína. Este criminal llegó al Aeropuerto Internacional Shivaji Maharaj de Mumbai solo para participar de la revisación de los oficiales de inteligencia que lo venían siguiendo, ya que tenía una actitud sospechosa. Una vez que lo interrogaron, admitió que tuvo la intención de contrabandear drogas hacia la India y que en ese momento tenía la mercancía dentro suyo. Los oficiales no perdieron el tiempo y lo llevaron hasta el hospital, donde esperaron pacientemente que esta persona expulse las bolitas de sustancia blanca que había tragado. También fue procesado ante un tribunal y puesto bajo custodia.
Según las investigaciones de la policía, el hombre es de Sierra León y trabajaba como mula para un cártel de droga. Le prometieron $1.000 si este envío se concretara. Lamentablemente, para él, terminó en la cárcel. Este nigeriano se llama Charles Obama, que estaba desesperado por dinero e intentó pasar por el aeropuerto internacional Muhammad cuando los oficiales decidieron escanearlo. He aquí que estaba cargado de narcóticos. Apenas fue perfilado por los oficiales, el hombre se puso nervioso y tal vez gracias a esto se empezó a sentir mal, se ahogó y vomitó todo tipo de basura. Tenía gran cantidad de sustancias ilícitas que tragó y además de la sustancia para contener las excreciones de su estómago. Esto fue demasiado para su cuerpo y terminó expulsando casi 900 gramos de cocaína. El joven arriesgó su vida para cobrar $200. Hay muchas cosas que alertan a los agentes de que un contrabandista entró al aeropuerto. Una de las principales razones de sospecha es el lenguaje corporal. Después de ver a esta persona completamente nerviosa, fue interrogada por las autoridades y ya que negaba todo tipo de cargos, le hicieron rayos X y ahí se descubrieron las decenas de paquetes llenos de cocaína. Obviamente, la policía mantuvo a la persona bajo custodia y lo vigiló de cerca hasta que terminó de expulsar este contrabando. No quiero ni siquiera imaginarme al oficial que tiene que revisar cuidadosamente los excrementos de cada persona para recuperar cada uno de estos gránulos de cocaína. En un vuelo de rutina a Dublín, en Irlanda, se desató un infierno. Un brasilero de 24 años llevaba el estómago lleno de drogas cuando ocurrió un incidente. Y según los informes oficiales, lamentablemente tenía 800 gramos de cocaína en su interior. El individuo tuvo que ser atendido en el hospital ya que una de estas cápsulas estalló en su estómago y lo enfermó gravemente. Las autoridades pudieron rastrear a la familia de la persona e incluso al contrabandista que sería el responsable y su contacto en tierra. Este hombre pensó que era muy inteligente para poder contrabandear hacia Australia, pero la inteligencia solo llegó hasta el aeropuerto de Brisbane. Allí fue detenido por las autoridades que comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas, hasta que la persona se puso nerviosa y comenzó a sentirse mal. Incluso estuvo al borde del llanto. Las cosas se ponían cada vez más tensas y el hombre fue derivado hacia un hospital donde terminó expulsando alrededor de $10.000 en cocaína. Y ahora presta mucha atención porque en este momento vamos a repasar algunos de los casos de mulas contrabandistas más llamativos en el último año, cuando un brasileño intentó contrabandear drogas pasando por las narices de los agentes de seguridad en el aeropuerto internacional Otambo. Hablamos de Rizcliffe Tadiu Ramos, un joven que pensó que podía engañar a todos. Pegó estas drogas a su cuerpo con cinta adhesiva y arrancó como una momia armado con aproximadamente 4 kilos de cocaína, que estaba cuidadosamente envuelta y pegada a su cuerpo. Cuando fue descubierto, intentó incluso atacar a los agentes de seguridad, pero los funcionarios ya lo seguían desde antes, porque habían recibido un aviso anónimo de que este hombre de 36 años tenía algo raro en su cuerpo. Así que apenas abordó el vuelo, fue confrontado por los agentes de la ley y este rápido interrogatorio lo hizo confesar. Ramos fue despojado de su botín y hasta de su ropa interior, exponiendo todos los paquetes ilegales. Obviamente, está ante la justicia, esperando que le den una fianza para poder volver a su país, Brasil. Otra de estas personas, en Hong Kong, intentó salirse con la suya, pero esta vez no se disfrazó de monje, ni de las cosas habituales de contrabando. Lo que hizo fue llevar dinero en efectivo. Solo para que sepas que viajar con efectivo no es un problema, salvo que lo tienes que declarar en la aduana. En general, el límite es de unos $10.000 para ingresar a cada país, pero hay que averiguar en cada caso. Esto puede convertirse en un problema cuando llevas dinero en efectivo de una cantidad mayor o no declarada. Este hombre llevaba $500,000.
Las autoridades nunca dijeron de dónde lo sacó, si se trataba de dinero ilegal, por ejemplo. Lo cierto es que lo tenía escondido y pegado a su cuerpo, debajo de un par de pantalones jeans y de una camisa. Trató de evadir a la aduana para colarse en Shenzhen, en China, pero fue cuando él fue atrapado y le realizaron un registro corporal que reveló la enorme suma de dinero. Incluso esta persona intentó escapar corriendo, pero no pudo llegar muy lejos, ya que apenas se podía mover. Lo detuvieron para interrogarlo más a fondo. Los padres de un chico estadounidense de 17 años se enteraron por las noticias de este caso. El joven se ató drogas al cuerpo e intentó ingresar a Estados Unidos desde la frontera mexicana. Los funcionarios encontraron 2,5 libras de heroína y casi 2 libras de metanfetamina que estaban envueltas alrededor del torso. Un torso chico, según contaban. Parece que el joven había hecho un viaje corto a México, allí adquirió las drogas y luego las llevaría nuevamente a casa. Sin embargo, todo era un crimen y tendrá que enfrentar las consecuencias. Los oficiales no tuvieron piedad y lo arrestaron y lo entregaron a la aduana para que enfrente los cargos. Esta madre seguramente no ganará un premio. Tendrá muchas preguntas que responder, ya que usó a su hijo como contrabandista. El ciudadano estadounidense de 31 años tenía la intención de contrabandear drogas a los Estados Unidos desde México y lo que hizo fue atar el contrabando al cuerpo de su hijo de 13 años de edad. Desafortunadamente para ella y afortunadamente para el niño, los oficiales estaban armados hasta los dientes ese día y muy atentos, ya que había un perro policía en espera. Un K9 olfateó que algo andaba mal y allí los oficiales se dieron cuenta que la espalda del niño se abultaba hacia afuera, como si sobresaliera algo desde la parte de atrás de su camisa. Los perros finalmente olfatearon la posición del niño. Los oficiales sacaron al niño y le quitaron la camisa y ahí vieron los paquetes de fentanilo y metanfetamina que estuvieron atados a su cuerpo. La madre fue arrestada y acusada de contrabando, mientras los niños fueron entregados a otros miembros de la familia. Ahora vemos a un pasajero británico que se dio cuenta que le había fallado a su reina cuando lo avergonzaron, ya que fue arrestado con 1 kilo de cocaína. En el aeropuerto, los oficiales comenzaron a sospechar de él después que arrojó uno de los paquetes que contenían la droga al inodoro. Y las sospechas tomaron más realidad cuando algunos perros rastreadores demostraron que algo estaba pasando. Ahora estamos en el aeropuerto Simón Bolívar de Colombia. Aunque el individuo fue encontrado con solo 1 kilo de cocaína, lo encarcelaron y luego tuvo que ir ante un juez. Este es un viejo caso conocido de nuestro cuerpo, pero es muy llamativo, ya que muchos contrabandistas pegan drogas en las partes ocultas de su cuerpo, en el estómago, en los muslos, en la espalda, en los senos, pero este hombre exageró en el método de contrabando. En lugar de esconder las cosas en el pantalón, escondió medio kilo de cocaína en su cabeza. Obviamente, este hombre fue atrapado en el aeropuerto de Barcelona ya que se había pegado la sustancia ilegal a su cráneo. Un disfraz completamente tonto, porque miren la altura de la peluca. Se notaba a la legua de que era un gran contrabandista. También son muy raros los casos en los que aparece gente contrabandeando teléfonos, y más precisamente iPhones. Hay muchos casos en China. Este fue un día sobrenatural. ¿Por qué? Porque apareció una persona llevando 94 iPhones. Las autoridades de Beijing, en China, encontraron a este hombre atado de una manera muy llamativa con 94 iPhones diferentes a su cuerpo, haciendo una especie de armadura. Iron Man hubiera quedado impresionado con la forma en la que tenía de pegar estos iPhones. En caso que te preguntes, no se trataba de teléfonos falsos, todos eran oficiales legítimos que veían por primera vez la luz. Y es que ocurre que allí podían obtener mayor valor por esta mercancía, por eso arriesgarse para eso. Este hombre fue perfilado y le pidieron que pasara por un detector de metales y obviamente la alarma sonó como si fuera una fiesta de carnaval. Nadie podría haberlos preparado para la revelación. El tipo tenía iPhones que se veían a simple vista y estaban envueltos por todo su pecho, por el abdomen, por los muslos y obviamente estaban pegados con cinta adhesiva.
Fueron despegados cuidadosamente y numerados, 94 en total, siendo la mayoría iPhones y 6 modelos cuyo valor excedía los $49.000. Este tipo hubiera ganado mucho dinero si llegaba a la China continental con estos iPhone que tenían un promedio de $1.000 de valor cada uno. Este hombre caminaba de una manera llamativa, nadie sospecharía de que le pasara algo, pero sin embargo los oficiales con ojos atentos y con su percepción se dieron cuenta de que había algo raro en él, la forma en la que caminaba. Los funcionarios en ese momento notaron que algo era sospechoso, y esto les trajo a la memoria que en el mismo puerto, unos meses antes, tuvieron el caso de un hombre que fue registrado después de exhibir una caminata tan incómoda solo para que le encontraran 360 motherboards atadas a su cuerpo. Los oficiales no perdieron el tiempo. Separaron a este hombre de 68 años y que tenía también 68 iPhones que estaban atados a su abdomen y a la parte inferior de las piernas. No sabemos si era una obsesión con el número 68 o que solamente fuera una coincidencia, pero no iba a ser perdonado. Fue arrastrado junto con estos dispositivos hasta custodia. El hombre quedó en la cárcel. Claro que si los dispositivos llegaban a la China continental hubieran valido unos $50.000. iPhones en Bangkok. Un pasajero de una aerolínea se encontró metido en un lío cuando decidió unirse al bando de los contrabandistas. Este tipo olvidó que había muchos controles en Bangkok y tuvo que responder ante la ley cuando los agentes lo llevaron hacia un lado para revisarlo. Un incidente en el aeropuerto internacional de la India de un hombre que acababa de llegar desde Bangkok. Había estado transportando muchos teléfonos. De hecho, las autoridades notaron un bolso sospechosamente grande y también notaron su comportamiento bastante inusual. Evadía las preguntas, desviaba la atención cuando los oficiales le preguntaban cosas y actuaba muy nervioso. Fue entonces cuando encontraron 23 cajas del último iPhone. Cada uno de estos teléfonos valía una fortuna en la India, por lo cual hacía un gran pozo que habían confiscado. Cuando le preguntaron por qué los llevaba, el hombre simplemente dijo que en la capital tailandesa valían mucho más económicos y es por eso que quería hacer una diferencia. Luego de la investigación se supo que este hombre pertenecía a una pandilla, por lo cual es probable que mucha gente de la misma haya intentado contrabandear durante mucho tiempo. En 2022, el modelo de iPhone que se contrabandeaba era el iPhone 14 y 23 de estos teléfonos le fueron encontrados a este tipo. En ese momento era una fortuna. Ahora vemos a un chino bien vestido, armado con una maleta, todo parecía un día normal. Pero obviamente esto sería revisado por las autoridades, ya que las acciones demostraron que era un criminal, un contrabandista. Los funcionarios inicialmente se habían tragado el personaje, pero luego comenzaron a sospechar cuando el hombre se le cayó un ticket y no pudo agacharse para recogerlo, lo cual era muy extraño. Se trataba de un joven que estaba enfundado en varios iPhones, aproximadamente 30. Sabiendo que los iPhones estaban prohibidos en China, intentó introducirlos de contrabando debajo de su ropa. Los teléfonos estaban atados a su cintura con cinta adhesiva. La aduana descubrió el teléfono después de una breve búsqueda y también encontraron algunos que estaban atados a sus tobillos e incluso a las camisas del hombre, que tenían unos bolsillos personalizados que le permitían llevar los teléfonos para no ser detectados. También tenía iPhones metidos dentro de los zapatos, 4 en total. Un intento de contrabando verdaderamente creativo. La mayoría de contrabandistas son hombres y muchas veces las mujeres quedan afuera de esta lista, pero no es el caso de esta chica, que en 2017 mostró cuán creativa podía ser. Llevaba 100 iPhones. ¿Qué fue lo que la delató? No era la forma en la que caminaba, no fue un detector de metales. La mujer llegó a enmascarar su caminar perfectamente. Lo que delató a esta chica culpable fue su vestimenta. Llevaba demasiado ropa de lo que se podría esperar en alguien que pasa por un puesto de control concurrido cuando el clima es cálido. Este exceso de ropa llevó a la sospecha de los funcionarios y a mirar más de cerca.
y el récord es de 102 teléfonos, lo cual hasta el momento se transforma en la cantidad más alta descubierta de teléfonos en una sola persona. Pero la sorpresa fue la asombrosa forma en la que esta mujer había ocultado los teléfonos, ya que los oficiales tuvieron que cortar varias capas de cinta adhesiva, mientras la mujer había envuelto los iPhones alrededor de su torso y cintura en aproximadamente 4 capas. Era como si fuera una cebolla, llevando un chaleco de metal pesado. Pero eso no es todo. Lo más loco es que esta misma señora también tenía alrededor de 15 relojes de lujo, que seguramente podía vender a un precio muy destacado. Lamentablemente para ella, nada de esto lo pudo vender, ya que todo quedó confiscado por el gobierno chino. Otro de los intentos ingeniosos que un contrabandeante puede hacer es bastante inventivo, pero en este caso destapó una nueva red de contrabando. 1000 kilogramos o 220 libras de drogas en los Estados Unidos las metían en las llantas de automóviles y también en los parachoques. Por suerte, esta gente fue atrapada. Y si hablamos de inventiva, aunque no llamaríamos a estas personas los contrabandistas más inteligentes de la historia, hicieron un buen trabajo, o se tomaron mucho tiempo por lo menos. Los funcionarios del aeropuerto están siempre atentos a estas cosas. Dentro o fuera del país, todo el mundo quiere llevar algo. Aquí confiscan unos gránulos de oro que tienen un valor de unos $325.000. Un pasajero los escondió dentro de una botella de jarabe de chocolate y de 4 pastillas de jabón. Llegó al aeropuerto temprano por la mañana en un vuelo expreso desde la India hacia Dubái y luego fue arrestado. Los agentes descubrieron más de $50.000 de oro dentro del jabón y el resto en las botellas. Habían vaciado el jabón con cuidado y luego formaron estas bolsas de oro que estaban envueltas en plástico negro, con el cual llenaron los huecos y luego las volvieron a colocar en sus envases para que nadie se diera cuenta. Pero por suerte fueron detenidos. Un marido, su esposa y sus 3 hijos se detuvieron en el cruce fronterizo con una camioneta blanca. Dicen que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que fueron para comprar útiles escolares. Una historia que puede ser cierta, de hecho tenía bastantes detalles y eso a las autoridades les gusta. Pero los trabajadores fronterizos notaron unos rasguños en el maletero y notaron que los limpiaparabrisas habían sido manipulados, porque el auto es nuevo y estos rayones parecían fuera de lugar. Así que decidieron investigar. Abrieron el capó y notaron un panel raro que parecía una pared. Y al quitarlo descubrieron 26 paquetes con al menos $400.000. Los trabajadores fronterizos luego dijeron que remolcara el auto al lote de incautaciones para realizar más controles y allí pasaron 5 o 6 horas simplemente contando el dinero. Algunos delincuentes más creativos intentan contrabandear con drones, pero adentro de las 4 paredes de la prisión. En 2017, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos mostró a una pandilla que ya había ingresado artículos de contrabando por casi $1 millón. El cabecilla de esta banda organizó todo detrás de las rejas y como resultado de sus acciones le sumaron 7 años y 2 meses más a su condena. Las imágenes muestran a 2 personas subiendo a una cerca con una bolsa amarilla y con un dron. Luego atan la carga con una tanza de esas para pescar al dron y lo volaron desde un campo cercano hacia los terrenos de la prisión. Varias veces fueron capturados por la cámara hasta que la investigación se hizo presente y fueron detenidos. Según los oficiales, habían organizado al menos 50 vuelos. En marzo, un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la mañana en un auto Mitsubishi negro. Algo llamó la atención de los oficiales porque enviaron a la conductora y a su vehículo para una revisación más detallada. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante del automóvil. Pero cuando los oficiales involucraron a los perros, rápidamente se dieron cuenta de que había algo oculto. Los perros estaban particularmente interesados en el asiento trasero y debajo de los cojines de ese asiento descubrieron a este ciudadano mexicano,
que fue detenido. También los asientos de los automóviles parece que siguen siendo un problema muy grande en todo el mundo, por lo que las patrullas de las fronteras hacen lo posible para evitar que sean víctimas de contrabando de un país a otro. $250.000 en drogas estaban escondidas en el asiento de un automóvil. A las 9 de la mañana fue detenido este automóvil en la frontera y los perros alertaron a los oficiales que algo andaba mal. Así que le dijeron al conductor de 42 años de realizar una inspección secundaria y ahí encontraron 5 paquetes sellados de drogas en los asientos traseros de este pasajero, lo cual sería cocaína con un valor en la calle de cerca de $200.000. Muchos pasajeros tienden a sudar durante los vuelos, pero en este caso había algo oculto. Un viajero holandés tenía algo moviéndose y las autoridades notaron que tenía colibríes vivos dentro de sus pantalones. Los pájaros estaban en los pantalones y las autoridades notaron que el hombre actuaba de manera sospechosa. Fue detenido en el aeropuerto de la Guinea Francesa. Allí apartaron al hombre y encontraron más de una docena de colibríes vivos que estaban envueltos en bolsas que había cosido a la parte delantera de los pantalones. Los paquetes estaban asegurados con cinta de tela que detenían a los pájaros para que no se muevan. Una azafata de Malasia que fue sorprendida el año pasado contrabandeando heroína por valor de millones de dólares. Todo en su ropa interior y ya fue puesta tras las rejas. El tribunal de un condado australiano la condenó a 9 años y 6 meses de cárcel. Es una mujer de 40 años que tiene 3 hijos y que podrá optar por la libertad condicional luego de cumplir 3 años tras las rejas. El juez dijo que Sailey merecía que le mostrara cierta indulgencia ya que necesitaba fondos para pagar las crecientes facturas médicas de su hija. La fuerza fronteriza australiana la atrapó después que se encontrara heroína escondida en su sostén y en su ropa interior. El juez dijo que Sailey estaba desesperada para recaudar fondos para la salud de su hija. Una historia interesante fue la que se encontró a un pasajero tratando de contrabandear oro y en sus calcetines. Se descubrió que los artículos eran cadenas de oro y fueron incautados inmediatamente antes de subir al avión. Al menos le damos un poco de crédito, ya que generalmente no pasan por detectores de metales en los pies. Así que no fue algo realmente tonto. También intentó realizar otro truco ocultando un poco de oro en forma de pasta. ¿Cómo? Guardándolo en un bolsillo personalizado dentro de su ropa interior. El pasajero regresaba de Abu Dhabi, por lo que probablemente debió haber chocado contra una mina de oro allí. Y lamentablemente lo perdió todo gracias a un intento estúpido de contrabando. Un taiwanés tenía una nutria en la ropa interior, literalmente. Esto ocurrió en el aeropuerto en el sur de Tailandia. Un hombre taiwanés de nombre Naomi fue arrestado después que lo encontraran en posesión de 2 nutrias pequeñas y también un perro de la pradera. Algo llamativo. Inquietante es la forma en la que transportaba a estas criaturas. En su ropa interior. El joven tenía 22 años, hizo unos parches alrededor de su ropa interior y aseguró a los animales adentro. Y luego se puso los pantalones para ocultarlo todo. Pero sin embargo, esto resultó ser una idea estúpida, ya que sus pantalones se abultaron visiblemente, lo cual llamó la atención de las autoridades. Y la máquina de rayos X fue la que lo delató, rompió así su disfraz y lo dejó a merced de la ley. Los animales fueron rescatados mientras el hombre enfrentaba numerosos cargos. Algunos delincuentes son muy obvios y también tontos, se pueden ver a 1 milla de distancia. Este tipo era uno de ellos. En una búsqueda para contrabandear oro a través de la frontera, siguió el truco de esconderlos en sus calcetines, pero no prestó atención al hecho de que no se podía mover. Se lo veía caminando como una momia prácticamente. Entonces, los funcionarios del aeropuerto notaron este caminar incómodo y rápidamente lo apartaron. El resto ya lo sabemos. Jake Kaiser llevaba casi medio kilo de oro. Algo bastante pequeño, si eres honesto. Sin embargo, luego de pasar por la salida, lo llamaron nuevamente para un control. Es mala suerte, sin duda.
Probablemente hay 1 millón de cosas que pueden ser contrabandeadas dentro de una media, pero nunca esperamos a ver a una tortuga dentro de ellas. Un hombre chino rompió el récord mundial en un aeropuerto del sur de California, luego de envolver varias tortugas en calcetines y de colocarlas todas en un paquete. Según las revelaciones, lo que siguió a esto se hizo para evitar que las tortugas hicieran ruido. Las tortugas eran de una raza pequeña que pueden crecer hasta 6 pulgadas y son amadas por sus patrones coloridos. Estas tortugas están en peligro de extinción, por lo que su venta o exportación está absolutamente prohibida. Aunque claro, siempre hay un mercado negro y en él cuestan fortunas. Las investigaciones mostraron que este hombre estaba conectado con otro caso de 40 tortugas en una caja y que también estaba afiliado a un cerebro criminal detrás del contrabando de unos 1.500 animales. Pasará algún tiempo tras las rejas. Otra de las cosas que se pueden meter en los calcetines son camaleones. Un cuidador del zoológico fue atrapado tratando de introducir reptiles en el mercado negro de Austria para obtener un pago rápido. Lo sorprendente de este intento de contrabando no es la rareza de la mercancía, sino la gran cantidad. Este hombre intentó acurrucar 74 especies de camaleones, todos en peligros de extinción. Fueron envueltos dentro de sus medias y luego colocados dentro de cajas de helado. El criminal tenía la intención de llevar la mercadería hacia Viena, donde podrían conseguirle unos 40.000 euros. Pero el destino quiso que los funcionarios lo atraparan. Lamentablemente, muchos de los camaleones perdieron la vida y el hombre fue arrestado de inmediato. Aeropuerto Internacional de la India. Los funcionarios se encontraron en una situación enigmática luego de que un pasajero fue encontrado contrabandeando unos gramos de oro en sus calzoncillos. El hombre llegó al aeropuerto y estaba a punto de hacer una reverencia cuando los escáneres lo descubrieron. El oro estaba cosido en la ropa interior y los oficiales tuvieron que usar guantes y deshacer la costura con cuidado para sacar este oro. Lo llamativo de esta historia es que el hombre tuvo que quitarse su ropa interior y allí encontraron una pieza de oro que pesaba 330 gramos. Otro traficante de oro inteligente fue atrapado en Jaipur, en la India, intentando hacer lo imposible. Había pegado alrededor de 1 kilo de oro en sus pies y así lo ocultó con unos calcetines gruesos. Se recuperaron los lingotes y se exhibieron para que todos, incluida la prensa, los vieran. Aunque los funcionarios nunca mencionaron qué delató a este hombre, podemos suponer que fue un detector de metales. La peor pesadilla de un contrabandista, considerando que 1 kilo de oro vale unos $50.000, podemos decir que fue una muy buena captura para las autoridades. Sin embargo, el criminal estaba bastante mal y seguirá preso. Un contrabandista fue sorprendido sometiendo a un primate a uno de los tratamientos más inhumanos. El pasajero voló desde Dubái hacia el aeropuerto de la India cuando los funcionarios notaron algo extraño. Mientras lo cachaban después de apartar al hombre, en una búsqueda exhaustiva descubrieron una criatura esbelta, de ojos grandes, llamada Slow Loris, y estaba escondida en sus calzoncillos. La criatura literalmente se estaba asfixiando debajo de los pantalones de este hombre, pero es algo que se vuelve todavía más terrible si consideramos que esta especie está en peligro de extinción. La criatura fue enviada a las autoridades de vida salvaje, mientras que el hombre fue enviado a la cárcel. Oro en la ropa interior, un movimiento en falso, puede hacer que todo se delate. Un contrabandista aprendió esto de la peor manera, luego que lo atraparan regresando con oro en los pantalones. El pasajero había logrado pasar a los oficiales del aeropuerto en Singapur hasta que los funcionarios de aduana en Kaga lo detectaron después de su llegada. Según el reporte policial, lo que delató a este hombre fue su comportamiento sospechoso. Llevaba alrededor de 800 gramos de oro en la ropa interior. Era algo bastante pesado. La mercadería fue incautada y por supuesto el hombre fue investigado para tratar de vincularlo con un cártel de contrabando de oro. Este caso es del 16 de abril de 2024. Ayúdenme a contar hasta 4. Estamos en el aeropuerto de Melbourne. Allí llegaron desde Estados Unidos estas 4 personas.
un ciudadano estadounidense de 55 y otras 3 mujeres de 22, 24 y de 35 años que acá ya vemos que las están arrestando. Y tienen unos lindos peinados, pero en este caso no es como el video de las pelucas que tenemos en nuestro canal, ya que las pelucas no tienen nada que ver. Según la Fuerza Fronteriza Australiana, se interceptó a estos correos de drogas luego de recibir información de investigaciones de los Estados Unidos, porque una 4ª mujer fue arrestada en el aeropuerto de Los Ángeles antes de subir al vuelo. Se cree que la mujer llevaba 10 kilogramos de cocaína y que trabajaban todos juntos, y es por eso que estas personas fueron detenidas. El ciudadano estadounidense de 55 llegó a bordo de un vuelo separado a Melbourne desde Los Ángeles el 12 de abril, antes que la policía lo localizara y lo arrestara ayer en el aeropuerto. El intento de importación es de unos 30 kilogramos de cocaína, lo cual en la calle vale en cuanto casi 10 millones de dólares en Australia y unas 30.000 transacciones callejeras individuales y decenas de millones de dólares en daños a la comunidad australiana. Vemos a 2 chicas, son canadienses, que tenían un sugar daddy que les compró un crucero de $16.000 para recorrer el mundo. Pero cuando llegaron a Australia, se encontraron con que podían enfrentar una pena a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque tenían 95 kilos de droga, que fue descubierto cuando la policía del aeropuerto de Sydney ingresó al crucero Princess of the Sea. Son Melina Roberge, de 23 años, e Isabel Legace, de 28. Y también el que pagaba todo aparentemente era André Tamín, un hombre de 63 años, que según dice la policía podría enfrentar cadena perpetua. Primero, era todo placer, un gran crucero súper divertido, y está todo registrado en Instagram. Las fotos las muestran en bikinis, bebiendo agua de coco, arrodilladas en una playa de Tahití, conduciendo buggies en Perú, poniéndose un tatuaje e incluso usando un collar con motivo de plantas de marihuana. No queda claro cuándo las mujeres abordaron el barco, pero las más recientes fotos en Instagram fueron publicadas durante la última semana antes del arresto en Tahití. Las mujeres parecen haber viajado a Bermudas, a Chile, a Ecuador, a Colombia, según las publicaciones. Fue allí cuando llegaron al puerto de Australia y se encontraron con esta sorpresa, el cargamento más importante que secuestró la policía. Así comenzaba la pesadilla de estas mujeres. Querían disfrutar un viaje para sacarse selfies y subirlas a Instagram. Pero apenas llegaron al puerto de Sydney, la policía de seguridad los detectó como sospechosos. Estaban en medio de una investigación. Entraron a su cuarto y comenzaron a revisar las maletas. La cara de las mujeres no se podía disimular. La droga apareció apenas abrieron la primera de las valijas. Fue en total 95 kilos de cocaína, que estaban envueltos en plástico y, como vemos, asegurados en 4 maletas. En el camarote de Roberge y Legas hallaron 29 kilos de cocaína y otros 23 kilos totalmente puros. La joven entró en una crisis de nervios. Dijo: cuando me esposaron me volví histérica y ni siquiera podía respirar. Las 2 traficantes fueron acusadas de importar conjuntamente una cantidad comercial de droga e intentar pasarla por el control de la frontera. Y finalmente, después de un tiempo en la prisión, llegó el juicio. Je n'accepte pas le témoignage de l'accusée à l'effet qu'elle n'avait pas le choix. Son rôle était central et essentiel. Melina fue condenada a 8 años de prisión, de los cuales tendrá que pasar por lo menos 4 y medio tras las rejas. Finalmente, cuando salió, se transformó en una influencer y hasta editó su libro Sin Filtro, donde cuenta su experiencia como traficante. El puerto de Sydney no solo es uno de los más importantes, sino que tiene muy lindos paisajes, como el del clásico puente curvo o también el del edificio de la ópera. Pero entre toda esta belleza,
Varios de los buques de carga tienen algo oculto. Durante el año 2023 se secuestró casi 1 tonelada de un sedante peligroso que es la ketamina. Ahora, en el buque con destino a Sydney, se encontró una van en la cual había 79 bolsas de plástico que contenían droga escondida dentro de los paneles e incluso estaban en 2 vehículos. Estos casi 80 kilos de droga estaban en 40 cubos de microcemento líquido que llegaron a Melbourne por la vía marítima y en total se encontraron 145 kilos de ketamina, incluidos los 65 que estaban enterrados y fueron confiscados luego en la investigación. Ahora estamos viendo a la policía de Australia actuar en primera persona. Esta es la operación Victor Palmer. 43 órdenes de allanamiento y detuvieron a 44 personas por 241 cargos. Y 27 de ellos acusados de tráfico de drogas. La policía venía llevando a cabo una investigación y pudo retirar del mercado drogas por más de 129 millones de dólares, con metanfetamina, cocaína, cannabis y demás. La policía australiana se infiltró en estas organizaciones de tráfico y pudieron detener a los responsables sacando todas estas drogas de la calle. Ahora repasamos uno de los casos de nuestro canal y te contamos cómo terminó esta historia. La de Casey Cassandra, una chica australiana de 22 años que fue arrestada con casi 6 kilogramos de droga. Esto ocurrió en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en Colombia, el tercer aeropuerto con volumen de carga en América Latina. La chica de 22 años hace la fila en inmigración para tomar su vuelo rumbo a Australia, con escala en Londres. Todo parecía normal, pero al llegar al filtro número 39, el oficial recibió una alerta que le indica que la joven había adquirido su pasaje solo un par de horas antes. Es allí donde Casey es llevada donde el supervisor que revisa su pasaporte. Ella dice no entender y pide un traductor en inglés, pero su nerviosismo la delata. Ahí la trasladan a la body cam, donde revisan si lleva droga en su cuerpo y al parecer no encuentran nada. Revisan su maleta y allí obtienen 18 paquetes con casi 6 kilogramos de droga. Luego, es llevada a juicio, donde es sentenciada a 6 años de prisión. Prisión que sería efectiva en Colombia. Todo el proceso del juicio obtuvo gran repercusión en los medios de Australia, donde se cubrió el caso de una manera contundente. Casey estaba presa en el extranjero. Y allí, mientras tanto, transcurrió prácticamente los 6 años de su condena, pasando incluso la epidemia del COVID-19. Mientras tanto, en la prisión ella se casó con Tatiana, su novia que conoció tras las rejas. Hoy por hoy tiene su programa de fitness a través de internet y es la estrella de un reality show en Australia. 3 years in prison. 3 years in prison and 2 years and 9 months in parole in Colombia, smuggling drugs. Este es otro caso del miércoles 29 de mayo de 2024. A ver si les llama la atención lo que hay en estas valijas. Mira ahí, frena. ¿Qué es eso? Es un batidor. Eso lo usaba mi abuela para preparar unas tortas. Lo cierto es que además de tener algunas tortillas ahí perdidas, había más de 26 kilos de metanfetamina. Era supuestamente un mochilero de los Estados Unidos que fue detenido al llegar al aeropuerto de Sydney en un vuelo de Estados Unidos. Ahora, la información primero dice 26 kilos y cuando vas avanzando en la información habla de 25 kilos, así que algo se perdió. Lo cierto es que el valor de todo esto podía ascender a unos 26 millones de dólares y que le podía llegar a más de 260.000 personas. Por suerte, fue detenido. Y esta es otra de las cosas que no hay que hacer en los aeropuertos. Estamos en el norte de Australia y esta mujer había perdido su vuelo, por lo que decidió ir directamente hacia la pista. Observen que esta es una grabación realizada por los pasajeros. Quiso frenar el avión y puso el aeropuerto en alerta. Finalmente, obviamente, la mujer fue detenida y su vuelo despegó, pero sin ella.
Ahora estamos al sur de Texas, en Brownsville. A menudo utilizan camionetas para contrabando, así que hay una unidad de investigaciones especiales que se creó para el robo de automóviles y también investiga narcóticos. Los oficiales investigan una camioneta sospechosa en un lote que será exportado a México. Parece una camioneta normal, pero dentro de ella se esconde algo que posiblemente no esperaban. La unidad K9 los alerta sobre algo alrededor de la plataforma y notan que la puerta trasera está soldada y cerrada. El revestimiento de la caja fue alterado. La base del revestimiento no es plana y hay algunos tornillos sueltos que incluso parecen nuevos. Una vez que quitan todo esto, encuentran miles de municiones sueltas, cargadores, armas, todo un arsenal completo. La plataforma del camión tiene 3 pulgadas de profundidad y allí está toda la munición suelta, así que hay mucho trabajo por delante para estos oficiales. Y después de las municiones vamos a repasar algunos intentos por llevar contrabando, como esa rueda que veíamos, o miren el trabajo que le han dedicado a ese auto. También en algunas cajas de galletas, como las que tenía mi abuela, pero la de mi abuela tenía un costurero adentro. Y miren esta camioneta y este auto también lleno de cigarrillos por todos lados. Otro de los intentos fue en Ucrania, ya lo hemos visto en el canal, dentro de troncos que habían sido ahuecados y ahí ponían los cigarrillos para venderlos. También, obviamente, violando las carrocerías de muchos autos, como este Ford Orion que tenemos ahí azul, en el cual en su interior se encontraban los cigarrillos. También dentro de las mangueras del auto vemos la guantera llena de cigarrillos. Vemos muchos paquetes que intentaron contrabandear por las fronteras, ya que en Europa esto tiene un valor muchísimo más grande. También a través del mar. Miren este barquito qué bello que está y cómo estaba preparado por dentro para llevar este contrabando. Aquí tenemos la policía checa que encontró dentro de un piano y también dentro de muchos electrodomésticos, reproductores de DVDs, algunos autos. Es realmente increíble el ingenio de esta gente. Dentro de los tanques de nafta, incluso dentro de comida, dentro de las butacas de autos, hay muchísimos intentos como estos maniquíes que vemos por llevar contrabando hacia todas partes de Europa. Estos minutos se los dedicamos simplemente a los cigarrillos. ¿Y qué te parece seguir viendo varios de estos intentos de contrabando excepcionales?